Para iniciar esto, tenemos el primer tema. ¿Qué son las competencias emocionales? Como competencias emocionales se entienden al conjunto de conocimientos, de capacidades, habilidades y todas esas actitudes que son necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Todo esto es con la finalidad de promover el bienestar personal y social. Las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía activa, efectiva y responsable. Su adquisición y dominio favorecen a una mejor adaptación al contexto social y un mejor afrontamiento a los retos que se viven día a día en la sociedad. ¿Cómo se estructuran? Se estructuran en 5 grandes competencias o también se les llaman bloques. Esos 5 son conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. Como primer bloque tenemos a la conciencia emocional, que esto es tomar conciencia de las emociones propias, pero también de las emociones de los demás. O sea, esto no hay que dejarlo de lado. El tener empatía con las emociones de los demás es de suma importancia. También incluyendo en ese aspecto a la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado, por ejemplo, del aula donde practicamos. Como segundo bloque tenemos a la regulación emocional, que es prácticamente el nombre lo dice, regulación emocional, que es manejar, regular nuestras emociones, todo esto de una forma apropiada. Dice aquí que supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Bien, continuamos con la autonomía emocional, conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, es decir, de nosotros mismos. En esta se encuentra lo que viene siendo la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad y así como la autoeficacia emocional. Conciencia emocional y sus microcompetencias. En esta vamos a encontrar 4 ámbitos. La primera es toma de conciencia de las propias emociones. Quiere decir capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y etiquetarlos. Es decir, saber cuando uno está triste, enojado, feliz, entre otros. Siguiente, dar nombre a las emociones, vocabulario emocional adecuado y utilizar las expresiones. Siguiente, comprensión de las emociones de los demás, capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás. Así como uno aprende a conocerse a sí mismo cuando sabe que está feliz o triste, es muy importante conocer la de los demás para saber cómo ayudarlos o cómo motivarlos. Por último, tenemos tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Los estados emocionales inciden en el comportamiento y estos en la emoción. Ambos pueden regularse por cognición, es decir, razonamiento, conciencia. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del estado emocional. Y esto es muy cierto, ya que muchas veces si estamos felices lo vamos a transmitir, estamos alegres y la demás gente se contagia de esto. Pero de igual forma, si estamos enojados, molestos, se ve conforme a nuestro comportamiento corporal y también la demás gente lo nota y lo siente. Ahora hablaremos sobre la regulación emocional y sus microcompetencias. Bueno, la primera microcompetencia es expresión emocional apropiada. Esto quiere decir que tenemos que tener la capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. Por ejemplo, si estamos molestos, debemos tranquilizarnos y equilibrar nuestro tono de voz, nuestros gestos, esas manías que podríamos tener con las manos, podríamos realizar un golpe o así. Entonces, tenemos que pensar cómo se iba a sentir la otra persona al realizar nosotros estas acciones, ya sean gestos o verbalmente. Después tenemos la regulación de emociones y sentimientos, la cual debe ser propiamente dicha. Eso significa aceptar sentimientos y emociones a menudo debe ser regulados. Por ejemplo, si yo sé que me enojo muy seguido o que siento tristeza, debo saber qué realizar o qué acciones tomar para tener esa estabilidad, para no sentirme triste todo el tiempo o enojarme con cualquier cosa. Debemos trabajar lo que es la paciencia, la empatía y la solidaridad.
Ahora tenemos habilidades de afrontamiento. Esta es la habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto con las emociones que generan. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela y nos sentimos abrumados porque tenemos muchos trabajos, muchas tareas, prácticas, debemos tranquilizarnos y sacar lo positivo de esos trabajos. ¿Por qué? Porque tenemos que organizar nuestros tiempos, optimizar el tiempo que vamos a aprovechar para realizar nuestras actividades y no dejarnos llevar por el impulso ni dejarnos llevar por la mente porque pensamos que no podemos, que se nos va a acabar el tiempo, que no lo vamos a lograr. Y por último tenemos competencia para autogenerar emociones positivas. A esto nos referimos con la capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas. Es decir, saber utilizar las emociones positivas, por ejemplo, el respeto como valor para actuar de una manera consciente ante las demás personas y las situaciones que se nos puedan presentar. Por último, tenemos autonomía emocional y sus microcompetencias. La primera que tenemos es la autoestima, una palabra muy importante. Esto significa tener una imagen positiva de uno mismo, estar satisfecho de uno mismo, mantener buenas relaciones consigo mismo. Es decir, sacarle provecho a esas habilidades, esas aptitudes o esas actitudes que tenemos como personas, ya que cada uno tiene consigo valores, que realiza sus propias acciones, es decir, demuestras lo positivo que tienes a través de distintas formas. Lo cual es algo que debemos de valorar, ya que nos llega a funcionar cuando sentimos que el mundo se nos viene abajo. Automotivación es la capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en actividades de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya nos conocemos totalmente, cómo actuamos en ciertos aspectos, cuando ocurren ciertos conflictos o situaciones, sabemos cómo vamos a reaccionar, qué emociones vamos a transmitir, qué acciones vamos a realizar, qué palabras voy a tomar para realizar esas acciones. Implica motivarnos en lo que somos buenos. Por ejemplo, si eres bueno en vóley y te sientes abrumado, puedes utilizar el deporte para sacar esa abrumación que sientes por dentro y poder continuar con lo que tenías a metas. Por último, tenemos autoeficacia emocional, la cual es la percepción que se es eficaz en las relaciones sociales y personales gracias a las competencias emocionales. En esta microcompetencia, el individuo se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea, para generarse las emociones que necesita. Por ejemplo, si yo sé que estoy triste, pero ya no quiero estar triste, voy a realizar la automotivación y voy a utilizar el autoestima de la mano. ¿Para qué? Para yo mismo sentirme mejor, para saber cómo hacer valer, recordar lo que valgo, la persona que soy y las cosas que me mantienen como una persona en la sociedad. Para lograr estas tres es muy importante conocernos, saber controlar nuestras emociones, saber nuestras reacciones, moderar nuestro vocabulario ante las personas o ante ciertos momentos.